Ya Photoshop en su interfaz, aunque es la parte beta, porque sigue haciendo modificaciones para mejorarla y buscar su perfeccionamiento. Pero lo importante es que en su interfaz ya nos está permitiendo trabajar con la inteligencia artificial. Nos está permitiendo crear imágenes, hacer modificación de imágenes basados en la inteligencia artificial. Y te adelanto que esto es asombroso, esto es monumental. Aunque está en su versión beta, obviamente aún falta que le arreglen algunos detalles y sobre todo con algunas cosas que ya teníamos o que habíamos visto, por ejemplo, en Midjourney o en Leonardo, que es la parte de las extremidades de los dedos, por ejemplo, lo que son ojos, cara. Eso sigue perfeccionándose. Precisamente su versión beta lo que permite es que nosotros trabajemos en ella, le enviemos información y ella se vaya nutriendo para ir perfeccionando todos esos detalles cada vez más. Pero los resultados que nos arroja hasta la fecha son muy prometedores, es algo súper interesante y te muestro un poco de eso. Vamos a empezar con algo muy sencillo. Simplemente vamos a ir y vamos a crear una capa de color uniforme. En este punto yo voy a colocar una capa de color blanco. Una vez que lo he hecho, manteniendo la tecla control oprimida, voy a darle clic sobre esta ventana. Y él me va a hacer una selección de todo el contenido que yo tengo en esta capa. Y como ya te habrás dado cuenta, aquí me apareció una barra que seguramente ya la habrás visto en los dos ejemplos anteriores, pero la cual solo quería explicar en este punto. Esta nueva barra me permite tener atajos y algunas opciones de propiedades a la mano, pero aparte de eso, esta barra es la que me va a permitir interactuar con lo que es el relleno generativo. A medida que vayamos avanzando, ya verás cómo podemos ir utilizando cada una de estas propiedades que nos está dando. Pero para este ejemplo simplemente, una vez que hayamos seleccionado la capa en blanco, vamos a ir a relleno generativo y aquí vamos a escribir un prompt. El que yo voy a usar es algo muy sencillo, va a ser por ejemplo parque y le voy a dar a enter. Entonces la inteligencia artificial de Photoshop ya me está arrojando 3 versiones de la palabra pues que yo le escribí. Entonces esta sería una opción, esta sería la otra versión y esta sería la otra versión. Para manera de ejemplo, simplemente coloquémosle parque y coloquémosle perro. Ahora mira el resultado que me está arrojando. Como yo le coloqué 2 palabras que fueron muy sencillas, simplemente coloqué parque y perro. Ella me está arrojando los resultados de un perro en el parque. Entonces esta sería una versión, esta sería la segunda y esta sería la tercera. Hasta ahí estamos viendo lo interesante o el potencial que tiene la herramienta de generación de contenido para brindarnos resultados de lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces para este otro ejemplo simplemente vamos a colocarle que queremos un carro viejo y le vamos a dar a generar. Y como te estás dando cuenta, aquí ya nos está arrojando otras 3 versiones. Tenemos esta primera, tenemos esta segunda versión y tenemos esta tercera versión. En algunas se enfocó más en los detalles y en otra pues más en el vehículo. A medida que trabajamos en los resultados que queríamos, te habrás dado cuenta que en esta ventana de propiedades, Photoshop nos va guardando las variaciones de lo que nosotros le hemos pedido. Y esto pues nos permite tener los resultados y ir dando clic y modificando si quisiéramos alguno en particular. Y ya para terminar este ejemplo, simplemente ahora vamos a colocarle que queremos un universo. Y mira, nuevamente nos está arrojando 3 resultados. Tenemos una galaxia, creería yo. Aquí tenemos una especie de planeta con unas estrellas. Y aquí tenemos la Tierra. Y bueno, simplemente quería mostrarte con este ejemplo cómo podemos crear imágenes con prompts muy sencillos en un espacio totalmente en blanco. Ciertamente, habiéndote ya mostrado esto, ya quedaría de tu parte que explores un poco sobre crear contenido sin ningún tipo de información en una capa en blanco. Puedes ir jugando con los prompts, con los detalles y así ir mirando la capacidad que tiene y los resultados que te arroja lo que es la inteligencia artificial. Te recuerdo que es muy importante que tengas en cuenta el tipo de computador, de PC, que tienes para manejar este programa. Porque si no tienes una computadora con unas características de gama media, tirando a alta, lo más seguro es que no puedas hacer tantas variaciones o que tengas que trabajar con resoluciones muy pequeñas, ya que cuando empieces a trabajar con esta herramienta seguramente te va a consumir bastante recurso de la computadora. Entonces, para que no se te congele y de pronto estés en un flujo de trabajo y lo llegues a perder, te recomiendo que tengas esos tips en cuenta. Vamos a mirar entonces otro ejemplo de qué podemos hacer con la inteligencia artificial. Listo, entonces aquí ya miramos cómo podríamos trabajar con capas en blanco. Sencillamente vamos a cerrar esto y vamos a trabajar sobre una foto que yo había tomado en la playa. Y mira lo interesante, y esta es una de las cosas pues que más me ha asombrado y que más me encanta de esta herramienta.
lo que vamos a hacer en este momento es a cambiar el encuadre de esta fotografía. Entonces simplemente oprimiendo la tecla C, que es la forma abreviada del teclado para ir a la herramienta recortar, simplemente lo que voy a hacer es reencuadrar. Digamos que yo quiero modificar esta foto para que quede de esta forma. Listo, entonces una vez ya he escogido el espacio y el recorte que yo quiero, le voy a dar aquí en la flechita, le voy a dar OK. Y te has dado cuenta que me ha generado un espacio sin ningún tipo de información, un espacio negativo en este punto pues que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es sencillo. Vamos a ir aquí a la herramienta de lazo. Te recomiendo que esta barrita, para que no te esté para que no se esté moviendo, incomodándote en el trabajo, simplemente la dejes en un lugar, vayas aquí a los 3 puntos y que le des fijar, para que ella se quede en ese lugar. Bueno, entonces vamos a empezar a escoger alrededor de la fotografía. Quiero que me rellene este espacio que está acá. Bueno, entonces una vez yo ya he seleccionado, simplemente lo que voy a hacer es darle clic a relleno generativo, sin escribirle ningún tipo de prompt, voy a darle a generar. Bueno, y aquí ya me ha arrojado los resultados y como te estás dando cuenta, esto es una cosa muy interesante. Recuerda que teníamos una capa que estaba recortada, simplemente lo que hice fue recortarla, agrandarla y no teníamos ningún tipo de información. Y tomando una pequeña información de la fotografía, le dijimos a Photoshop que nos creara otro contexto, que nos complementara la imagen. Y mira los resultados tan óptimos que nos ha brindado. No solo nos ha brindado una continuidad aquí en las olas, que realmente está impresionante, es muy bonito, respeta sombras, textura, iluminaciones, sino que también nos ha brindado un horizonte. La inteligencia artificial interpretó que aquí debería ir un horizonte según la dirección que tenía el mar hacia arriba y me creó un cielo. Entonces esta sería una opción. Vamos a mirar la segunda. Esta me gusta bastante. Me trata de crear aquí como un tipo de montañas, un horizonte a lo lejano con unas montañitas. Vamos a ver la tercera, aunque pues no me ha gustado mucho. Vamos a mirar porque hice el ejercicio de crear otras 3. Tenemos esta otra. Esta me encanta, el cielo está totalmente despejado, no tenemos nubes a diferencia de esta que nos brindó acá. Se ve más limpio. Y esta sería la otra. Bueno, y esta sí que no me ha gustado nada. Y sobre todo porque lo que hizo fue crearme más cabello de aquí, porque ella ya tenía de por sí el cabello un poco desordenado debido al viento que estaba haciendo en ese momento. Entonces, bueno, vamos a escoger esta que me gustó. Y aquí vamos a ver algo que es muy interesante. No te lo había mostrado antes porque quería ir por pasos y procedo a mostrártelo ahora. Lo interesante de esta herramienta es que todas las modificaciones que nos vaya haciendo según las órdenes que nosotros le vayamos dando, ella lo va a hacer en una capa nueva con una máscara de capa, la cual podrá ser modificada y es un trabajo no destructivo. Entonces, recuerda que la foto principal era esta. Y la modificación que me ha hecho, la he hecho en una capa aparte, con una máscara de capa. Y esto me parece algo muy interesante. Vamos a hacer algo más. Simplemente lo que yo quiero es esta vez escoger la herramienta de lazo, empezar a pintar y decir que aquí, en este lugar, yo quisiera que hubiera un barco. Listo, aquí la inteligencia artificial ya nos está arrojando 3 opciones. Personalmente esta no me llama mucho la atención. Vamos a ver la segunda. Esta está un poco mejor. Vamos a ver la tercera. Esta también está interesante, pero de todas me gustó un poco más esta segunda. Vamos a tomar esta para mostrarte algunas cosas interesantes. Cada vez que Photoshop nos crea un resultado, ya te dije que lo crea en una capa aparte, pero si deseleccionamos esto, vas a mirar que para arrojarnos ese resultado, él ha tomado un poco más de información y sobre eso ha creado un contenido que se integre a la parte que ya tenía anteriormente, que prácticamente sería en esta segunda que le habíamos creado. Y así él nos lo va haciendo por partes y busca la forma de que la integración sea casi perfecta. Entonces en este punto nos ha creado este barco. Vamos a eliminarlo, simplemente era manera de ejemplo, aunque los resultados no me han gustado mucho realmente. Entonces vamos a hacer otra modificación. Digamos que vamos a escoger este espacio que está acá y vamos a decirle esta vez que nos genere unas montañas con hielo. Bueno, mira los resultados que nos ha arrojado. Nos ha arrojado esta primera variación, que me parece interesante. Vamos a ver la segunda. Esta está mucho más interesante. Y nos vamos a ir a la tercera. Bueno, como podrás ver, nos ha arrojado 3 variaciones interesantes. De pronto, si tú miras
Aquí tenemos, aquí tenemos una temperatura fría y aquí tenemos una temperatura cálida. Bueno, en ese punto pues no es que lo haya hecho muy bien, pero una de las cosas sorprendentes de esto es que tú puedes trabajar normalmente como lo hacías en Photoshop e irlo integrando con la inteligencia artificial. Si tú quisieras acomodar la temperatura de aquí a esta o viceversa, simplemente lo que harías es jugar con los neural filters e ir a la parte de armonización de color. Pero bueno, simplemente te lo muestro, no es el punto de este video y con el fin de no desviarnos seguiremos entonces con este contexto. Entonces, bueno, mira, empezamos de esta foto, cambiamos la parte del recorte y ahora obtenemos esta. Después cogimos este horizonte, dijimos que no queríamos ese cielo, sino que nos hiciera unas montañas con hielo. Mira lo que nos ha creado y cómo lo ha integrado de perfecto aquí en la parte del mar. Eso es interesante, realmente es muy interesante y un resultado muy óptimo. Ahora miremos algunos detalles más sencillitos. Digamos que vamos a escoger esa parte de la cara, bueno, de lo que es de lo que es la cabeza, y vamos a crearle una gorra. Bueno, aquí debes recordar que todos los prompts que tú escribas siempre deben ir en inglés, no puedes escribir en otro idioma, al menos por ahora no está habilitado y si lo hicieras pues no te dejará, te botará error. Entonces sigamos con el ejemplo. Como te dije, vamos a escoger esa parte y vamos a escribirle gorra y vamos a mirar los resultados. Bueno, aquí nos está arrojando cosas muy interesantes. De pronto no es el resultado que estuviéramos esperando, pero sigue siendo un buen resultado. Mira, tenemos este ejemplo, tenemos esta segunda versión y tenemos esta tercera versión. Bueno, para mí esta tercera versión es muy interesante. De pronto no es la mejor, pero para este ejemplo creo que es más que suficiente. Hagamos algo, otra cosita que sea interesante. Vamos a escoger esa parte de los ojos. Y por ejemplo, vamos a decirle que nos genere unas gafas de sol. Y aquí ya puedes ver el resultado que me está arrojando. Tenemos este primero que me gustó bastante. Se integra muy bien a la foto. Aunque este segundo también está muy bueno. Y tenemos este tercero, el cual no me ha gustado. Digamos que yo me quedaría con este resultado segundo. Entonces la idea no es hacer este video tan largo, sino mostrarte algunas de las capacidades que tenemos, del potencial que tiene esta herramienta. Entonces por ahora para el video vamos a dejarla con esos ejemplos. Vamos a repasar un poco lo que hemos hecho. Teníamos esta, empezamos con esta imagen. Lo que hicimos fue recortarla y rellenar este espacio que teníamos en negativo. Nos ha creado un horizonte, un cielo y nos ha complementado lo que es la parte del mar de una forma perfecta y muy buena. Prácticamente si tú no supieras que hicimos esto no te darías cuenta que aquí hay un montaje. Entonces ahora vamos a ir, dijimos que no queríamos ese cielo sino que lo cambiara por unas montañas. Nos creó el horizonte, siguió respetando la línea del mar y nos creó ese resultado muy interesante. Ahora simplemente lo que le dijimos fue que nos creara una gorra y pues para ese ejemplo me quedé con ese resultado. Y por último le dijimos que queríamos que le colocara unas gafas de sol. Y nada, como te puedes ver, los resultados son muy interesantes. Tú puedes manipular e ir perfeccionando si necesitaras cada una de estas capas porque recuerda que está con su máscara de capa. Simplemente tú podrías ir a la herramienta de pincel, escoger el tamaño, el color y empezar a pintar con el fin de recuperar información o de borrar información. Entonces, por ejemplo, aquí en las gafas yo vine aquí de loco y lo que hice fue quitarle una gafa y dejarle la otra. Pero bueno, obviamente no sirve, entonces simplemente era para mostrarte que tienes la opción de poder manipular las máscaras de capas. Y créeme que esto es algo muy poderoso. Al momento de hacer los montajes y las ediciones, vas a mirar el potencial que tiene esta forma no destructiva en que trabaja Photoshop. Bueno, y hasta aquí creo que es suficiente. Lo mismo si quieres que hagamos un video solo de la herramienta de generar un poco más avanzado para mirar muchas otras opciones que podemos realizar. Recuerda que puedes realizar reflejos en el agua, puedes crear complementos, puedes borrar personas y una cosa infinita. Realmente es que son muchas las características y las oportunidades que nos está brindando esta herramienta. Depende mucho del conocimiento que tengas, del manejo de Photoshop, de la experiencia y la capacidad que tengas para integrar distintas técnicas. Por ahora quiero darte gracias por haberte quedado a este video.
Sé que la información que se te ha brindado, aunque fue muy sencilla y muy práctica, te va a servir muchísimo para que puedas ir probando y conociendo más la capacidad que tenemos con las nuevas herramientas. Importante, esta herramienta de relleno generativo simplemente está en la versión beta, entonces debes tener una cuenta en Creative Cloud y debes instalar el programa directamente desde allá. Entonces simplemente te muestro cómo lo podrías hacer. Bueno, como te dije, esa herramienta solamente está en la versión beta. Debes tener una cuenta en Creative Cloud. Después de que lo has instalado, simplemente vas a ir a la parte de aplicaciones. Vas a dirigirte aquí donde dice aplicaciones en versión beta, darle clic y vas a ir a la opción que te está brindando de Photoshop Beta. Entonces aquí pues te darían este tipo de opciones que es probar o comprar. Obviamente yo la tengo paga, entonces ya la tengo instalada y simplemente le darías a probar. Y una vez que se haya instalado, pues ya puedes proceder a usarla. Y para darte cuenta la diferencia de la parte beta a la parte de Photoshop con actualización es que el icono azul es el último Photoshop actualizado, donde puedes tener las herramientas o algunas de las herramientas que ya te mostré. Y esta, que es la versión beta, es un icono blanco. Bueno, recuerda que la barra de herramientas que te mostré, que es la nueva que aparece dentro de la pantalla, aparece en las dos versiones, tanto en la beta como en la normal de actualización. Lo único que va a variar es que en una te va a dar la opción de seleccionar sujeto y en la otra lo va a cambiar por relleno generativo. Y ya para dar por terminado este video, dándote gracias de que te hayas quedado hasta el final, recuerda que puedes aportar tu granito de arena, permitirme seguir creciendo, aportar más contenido y mejorar cada vez más los videos. Entonces puedes dejar tu like, puedes dejar tu comentario y puedes suscribirte al canal. Recuerda que como comunidad todos podemos aportar e ir creciendo. También te invito a seguirme en la cuenta de Instagram, ahí tengo varios reels, muchos tips de Photoshop. Puedes encontrar la dirección en la parte de la descripción. Si tienes alguna pregunta o alguna solicitud, déjame en la parte de los comentarios, que en su momento yo la revisaré y dependiendo de eso, pues miraremos cómo podemos responder o hacer algunos videos que ustedes consideren interesantes y que nos aporten para crecer cada vez más. Entonces, hasta una próxima.